noches. Una vez más, estamos ya juntos para empezar nuestra clase de jueves y esperamos que hayan tenido una buena semana, que el Señor haya hablado buenas noticias al corazón de cada uno de ustedes y que podamos seguir adelante confiando en su amor, gracia y misericordia para con nosotros. Como es costumbre, comencemos orando, dando gracias a Dios y pidiendo dirección en lo que vamos a compartir hoy noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por lo que tú nos enseñas, por lo que tú haces en nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tu Espíritu Santo nos dé a la sabiduría y la revelación para conocerte más profundamente. Ponemos en tus manos, a tus pies, Señor, este tiempo, pidiendo que a todos nos des esa claridad de mente, esa claridad de ojos para ver lo sobrenatural y entender tus cosas profundas y hermosas, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos y te damos gracias. Amén, amén. Como les decía, bienvenidos. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pues pónganla ahí para más o menos a los últimos minutos contestarla y poder tener comunicación los unos con los otros para que todo quede claro y podamos avanzar en esto. Mis hermanos, recuerden lo que nos dice el capítulo 17 de Hechos, 17:11, que nosotros tenemos la responsabilidad de escudriñar la Escritura y de ir a buscar por nosotros mismos que el Espíritu Santo nos hable y nos diga a nuestra vida en base a nuestro tiempo y circunstancia que vivimos y no lo que alguien más nos dice, incluido yo. Usted tiene la responsabilidad en su casa de coger su Biblia, de abrir y de orar al Señor y de buscar de Dios para que Él le hable, Él le revele a usted lo que tiene que revelar. Dios premia a la persona diligente, al que se esfuerza, al que sigue adelante, al que es valiente. Lo opuesto de todo eso, Él no hace caso, eso lo deja a un lado. Recordemos lo que le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es una orden, es un mandato, no es un tal vez o quién sabe si te parece o si las cosas están bien o están mal. Es una orden que uno tiene que esforzarse. Así es que con eso, mis hermanos, sigamos adelante. Yo tengo aquí mis notas listas para compartir un poquito con ustedes y pensemos en esto. Estamos hablando acerca de nosotros, las personas en el reino de Dios. ¿Cómo tenemos que ser personas que somos efectivas, eficientes, que nos multiplicamos, que desarrollamos nuestro potencial y todo ese tipo de cosas? Muchas personas en el reino de Dios, los cristianos, los creyentes, pensamos que porque estamos en el reino, todo es un corito, amén, aleluya, gloria a Dios, amor y paz, y no hay que hacer absolutamente nada. Eso no es cierto. Es parte de lo que acabamos de decir, pero también hay una parte en la que hay que actuar, hay que esforzarse, hay que ser comprometido, hay que ser diligente, hay que ser ordenado, hay que ser agradecido y hay que ser tantas cosas. Y recuerden ustedes, en Génesis, cuando Dios hace al hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios no nos hizo igualito que Él. Dios nos hizo de tal manera que nosotros aprendamos a funcionar como Él funciona. Esa es la gran diferencia. Eso es a su imagen. Nosotros debemos funcionar, actuar, movernos, hablar, desarrollarnos en la manera como Él es. No que nos haga igual que Dios, porque si no, pues la creatividad de Dios quedaría a un lado. Sino que Él más bien está interesado en que nosotros funcionemos como Dios funciona. Si nosotros no funcionamos al nivel que Dios funciona, estamos funcionando mal. Y un producto que funciona mal tiene problemas. Ustedes ven que aquí en los Estados Unidos es muy fácil, uno compra una licuadora, no está tan buena, va y la devuelve, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que la manufacturó sabe el propósito de eso y sabe cómo lo hizo. Nadie sabe mejor del producto X, Y o Z que la persona que lo creó. Nadie sabe mejor que nadie qué es lo que yo tengo que hacer y cómo tengo que hacer para funcionar bien, sino Dios. Porque Él nos creó. Recordemos eso, Él nos creó. Somos hechura suya, creados a su imagen
y semejanza. Muy bien. Si nosotros vamos a hacer algo, tenemos que aprender a hacerlo de acuerdo a lo que Dios nos pide. Tenemos que aprender a pedirle a Dios que nos dé un entendimiento de quién es Él, porque Él es el origen de todo, para que nosotros aprendamos a hacer como Él es. Y cuando nosotros entendemos quién es Él y cómo es Él, y comenzamos a caminar y hacer las cosas como Él lo dice, hay dos palabras que yo quiero que hoy día las pongamos en contexto y las pongamos juntas para ver, analicémosle cómo esto influencia en nuestra vida. La primera es libertad y la segunda es poder y autoridad. Libertad. Libertad no es independencia. Recuerden que ya hablamos de eso hace un par de semanas. El espíritu independiente que tenemos. El espíritu independiente es hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, el rato que yo quiero, sin decidir ni consultar ni a Dios ni a nadie. Libertad es hacer todo lo que yo debo hacer dentro de cierto marco de parámetros. Por ejemplo, yo tengo libertad de decir todo lo que yo deseo, pero no tengo la libertad de insultar a nadie. ¿Se ve la diferencia? Mi libertad tiene un límite. Mi libertad termina donde su nariz comienza. Yo no puedo tocar su nariz sin su permiso. Pues ahí es donde hay el primer problema. La autoridad y el poder que Dios nos da para hacer las cosas. Dios nos ha dado autoridad sobre todas las cosas espirituales y naturales. Pero hemos enseñado muchas veces ya en el pasado que hay muchas cosas naturales que a las personas nos agobian. Miren cómo en esta época vivimos dependientes de ciertas cosas como una planta. Ustedes me han oído este ejemplo. Por ejemplo, la hoja del tabaco nos hace dependientes de un cigarrillo, de una nicotina. Una papa procesada, fermentada y todo lo demás, se produce una botellita bonita que se llama vodka y que yo soy dependiente de eso y conlleva problemas sociales. ¿Qué tal? Y así por el estilo podemos seguir nombrando de muchas cosas que nos oprimen a nosotros cuando nosotros estamos llamados a tomar autoridad sobre la creación. Claro, no me refiero solamente a los hijos de Dios, sino estoy hablando en este momento en forma general, como hay cosas que nos afectan a nosotros, las personas. El azúcar. Los científicos dicen que la adicción al azúcar es más fuerte que a la cocaína. Me parece que sí, porque les cuento que ya van 3 semanas que no tomo soda. Al comienzo fue duro, me dolía la cabeza, pasaba medio mal. Ahora ya me he acostumbrado y no la he probado absolutamente nada. ¿Por qué les digo todo esto? Porque cuando uno es libre y tiene la autoridad y el poder para hacer las cosas, esta combinación hace que seamos creativos y productivos en todas las cosas que necesitamos hacer. Y si usted va a desarrollar su potencial, tiene que entender estas dos cosas bien claramente. Si no las entiende, si usted no está de acuerdo o no sabe cómo tiene que ser, aprendamos. Aprendamos para que podamos hacer. La libertad tiene leyes en las cuales nosotros tenemos que aprender a movernos, a manejarnos. Como les decía, hay limitaciones, hay parámetros, hay todo tipo de cosas que nos ayudan a ejercitar esa libertad. El poder tiene la responsabilidad para enseñarnos a ser efectivos, ¿sí? Yo puedo tener autoridad y poder para hacer muchas cosas, pero no para dañar o lastimar o irme sobre en contra de alguien. Alcanzar a hacer lo que yo quiero a consecuencia de cualquier situación. No, el fin justifica los medios. No. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas y nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando nos movemos en los parámetros que Dios nos pone delante, es cuando nosotros podemos tomar acción en estas cosas. Aprendamos a mezclar estos dos elementos, el poder y la autoridad con la libertad. La libertad. Cuando usted es libre en el Señor, ¿sí? La Escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno conoce más de Dios, es más libre en hacer muchas de las cosas y dejamos de estar atados a lo que no debemos de estar atados.
También nos dice la Escritura, yo os he dado autoridad para que vayan y pasen sobre escorpiones, serpientes, y ninguna cosa del enemigo les haga daño. El Señor nos ha dado esa autoridad. Y cuando mezclamos, como yo les decía, en una manera correcta estos dos elementos, se abre una puerta a que nosotros podamos descubrir el potencial que tenemos que hacer y hacer lo que estamos llamados a hacer. Hay muchos sueños frustrados, hay muchos poemas no escritos, hay muchas canciones no cantadas, hay muchos libros no escritos. ¿Por qué? Porque no hemos cumplido con las cosas que Dios nos da. Tenemos la costumbre, muchos de nosotros, de dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Y dejamos para mañana, y dejamos para mañana, y no lo hacemos. No somos cumplidos en el tiempo, no somos ordenados en cómo administrar el tiempo. Dios nos ha dado un día y si decimos que vamos a empezar a las 7, empezamos a las 7. Ser de palabra. Tu sí sea sí, tu no sea no. ¿Se ven? Todo esto es punto de libertad. Y para darles un ejemplo, no sé, a lo mejor no es el mejor, pero puede caber en esta situación. He estado analizando yo cuál es la diferencia entre un parque y un tiradero de basura. Hay grandísima diferencia, ¿verdad? El tiradero de basura huele feo, todo es un desorden, la gente hace lo que quiere, nada está organizado, es una desgracia. Pero un parque está bonito, un parque tiene flores, tiene unos caminitos, los árboles, y en fin, tarros de basura, hay señales que dicen no pise el césped, no corte las flores, el perrito con el lazo, que no vaya solo, ¿sí? No tire papeles. Es decir, libertad tiene reglas, tiene orden. Un tiradero de basura no las tiene. Ahí queda todo. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque la libertad produce orden. Cuando uno es libre está en orden. Cuando uno vive en desorden no es libre, está atado, está amarrado. El Señor vino a dar libertad a los cautivos, a los oprimidos, a los quebrantados de corazón. Muchos de nosotros no tenemos libertad para ser creativos porque estamos amarrados al pasado, estamos amarrados a la amargura, estamos amarrados a la falta de perdón, estamos amarrados a espíritus generacionales que se van dando de generación a generación. Usted ve a los hijos, actúan y responden, miran y tienen hasta los mismos gestos que los padres y hasta que los abuelos y demás. ¿Por qué? Porque no hemos roto esas cosas en el nombre de Jesús y tenemos una actitud como que lo que pasa, pues si ya pasa, pasa, si no pasa, no pasa, pues de todos modos Dios sabe, entonces yo para qué me tengo que preocupar de nada. No funciona así, no funciona así. Nosotros tenemos que ir a cumplir, a alcanzar el destino para el cual Dios nos ha llamado y Dios nos ha puesto en esta tierra y Dios nos ha puesto en esta ciudad donde vivimos y a usted le ha puesto donde usted vive para que usted haga lo que tenga que hacer y desarrolle su potencial, porque cuando usted no desarrolla su potencial, alguien más en el reino de Dios sale sufriendo o perdiendo porque le toca hacer cosas que no debe hacerlo porque usted estaba llamado a hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces yo cuando no hago lo mío, alguien más tiene que sufrir y el doble porque yo no cumplí con mi responsabilidad. Pero cuando yo cumplo con mi responsabilidad y hago lo que tengo que hacer, abro una puerta de oportunidades a otras personas en el reino para que ellos puedan ejercitar ese potencial y descubrir la libertad y la autoridad que tienen para hacerlo. Muy bien, hasta aquí, nada nuevo, nada diferente. Ustedes ven desde Génesis que el Señor nos dijo que éramos hechos a su imagen y semejanza. Hablando de eso, qué interesante, hermanos, que la Escritura habla el 99% sobre la redención de la humanidad y solo el 1% de la creación de la humanidad. ¿Cuántos capítulos hay acerca de la creación de la humanidad? Génesis 1, Génesis 2, tal vez en Job,
otros capítulos por aquí, por acá. No es mucho. La Biblia es acerca de restaurar, redimir la humanidad. Por eso el Señor Jesucristo vino a dar su vida por nosotros, para redimirnos de todo eso. Recién celebramos la Pascua. Recién nos levantamos en el poder y la autoridad bajo la sangre de Jesús para que podamos salir adelante. ¿Se dan cuenta? La Biblia es acerca de la redención de la humanidad. El Señor se demoró 6 días en la creación. No fue mayor cosa. Pero para redimirnos, tuvo que mandar a su Hijo, lo más preciado que tenía, para que muera por nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de corresponder a lo que Dios ya lo hizo. No para agraciarnos ni apaciguarle a Dios, porque a Jehová Dios, el Señor de los cielos y de la tierra, no podemos hacer nada para apaciguarle. Él ya lo hizo y lo compruebo. Romanos 5:1, un versículo que me gusta mucho. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él ya lo hizo, ya tengo paz con Dios, ya no tengo que hacer absolutamente nada. No tengo que levantarme y hacer cosas buenas para apaciguarle a mi Dios. No, yo hago esas cosas buenas como respuesta a lo que Él ya hizo por mí. Esa es la fe con obras. Si no, esa fe es muerta. Es una respuesta a lo que Él hizo por mí. Como Él hizo algo por mí, yo tengo que aprender a ser una persona diligente, gozosa. Yo tengo que aprender a ser una persona respetuosa. ¿Se acuerdan ustedes de ese verso creo que es en Filipenses? Sí, Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor, otra vez os digo regocijaos. ¿Qué dice el versículo 5? Dejad que vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Dejad que vuestra gentileza sea reconocida delante de todos los hombres. ¿Por qué? Porque yo actúo como respuesta a lo que Él ya hizo por mí. ¿Se ven? No tengo que apaciguarle a Dios. Yo ya estoy en paz con Él. Yo ya soy parte de su reino. He sido sellado con el Espíritu Santo de Dios de la promesa para el día venidero. Con 2 Corintios capítulo 1, verso 22. Efesios 1 también lo dice. Varios versos lo dice. Ya tenemos el ser. Ya somos parte de Él. Pero actuemos y movámonos en este caminar para que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer. Ok. Ahora bien, analicemos rapidito 10 llaves, instrumentos que nos ayudan a ejercitar nuestro potencial. Estaba buscando la palabra en inglés, release your potential. Que salga a fluir, que se mueva, que actúe en nuestro potencial. El primero es, usted tiene que conocer quién es la fuente. El Señor Jesucristo, la Trinidad en sí, el Dios Padre, es la fuente de toda nuestra vida. Él no es un recurso. Un recurso es un libro. Un recurso es yo como pastor hacia ustedes. Los líderes con el pastor son un recurso para mí. Ese es un recurso, pero Él no es un recurso, Él es la fuente. He is the source, no the resource. He is the source, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que aprender a conocerle a Él bien. Por eso le decía, si yo sé quién soy, yo sé quién es mi fuente, yo sé quién me hizo, tengo que funcionar como Él me pide. Porque si no estoy funcionando como Él me pide, tengo que aprender a funcionar como yo debo. Número 2. Usted tiene que aprender a saber cómo usted funciona. Cómo usted funciona. El domingo que viene, mis hermanos, vamos a estar hablando acerca de los dones espirituales. Y nos va a llevar por lo menos unos 3 domingos que podamos hablar acerca de estas cosas. Pero si usted no sabe cómo funciona, ¿qué va a hacer? Yo, por ejemplo, yo admiro a las personas como Tavo Rojas, de Gustavo, el esposo de Marlene. Gustavo, me das cambiando los frenos. Desbarata y lo arma y lo pone bien. Yo no sé cómo funciona eso. No tengo ni idea. Pero él sí. Pero si yo no sé cómo yo funciono, yo no puedo aprender a saber cuáles son mis limitaciones y cuáles son mis
potenciales, áreas que tengo. Usted tiene que saber cómo usted funciona, qué pasa con su vida, qué pasa con su manera de pensar, de manera de actuar, qué es lo que le afecta, qué es lo que no le afecta, en dónde tiene usted debilidad. El libro de Proverbios dice que si uno no se esfuerza en el día de trabajo, no va a tener la paga que debe ser. Estoy parafraseando. Yo tengo mis habilidades, como tengo mis desventajas. Yo tengo que aprender a saber en dónde estoy, qué es lo que sucede. Hay días que uno se levanta con más ánimo que otros o con más energía que otros. Usted tiene que saber cómo funciona en lo natural, cómo funciona en lo espiritual, cómo funciona en su trabajo, cómo se relaciona con los demás. En otras palabras, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? Solo usted lo puede definir, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a saber quién es mi recurso, quién es mi fuente de todo, perdón, la fuente que es el Señor, y quién soy yo. Si yo no me conozco a mí mismo, ¿cómo puedo influenciar a otras personas? A lo mejor soy una persona que medio me ven, me resiento hasta por lo que me pasa el viento por un lado. Resentido, como digo yo, los hermanitos mantequilla. Se les dice algo y se derriten. Nos ofendemos rápidamente y en fin, otros nos enojamos muy rápido, a otros no nos importa nada, nos valen las cosas. Y así de todo, tenemos que saber conocernos para ponernos en perspectiva y poder ejercitar de la manera que Dios quiere las cosas que Dios está pidiendo de nosotros. Número 3, usted debe conocer su propósito. Y le decía yo a usted, ¿qué está haciendo aquí en Coral Springs? ¿Por qué yo no estoy en Brasil? Un país que me encanta, me fascina. Pero ¿por qué no vivo yo allá? Porque Dios dijo que el propósito para que Él me hizo era aquí. Y aquí estoy. Y tengo que hacer lo que Dios me pide porque tengo que aprender a descubrir cuál es mi propósito. Si yo no sé cuál es el propósito de mi vida, estoy dando palo de ciego. Un ciego guiando a otro ciego. Los papás no saben cuál es el propósito de la familia. Los hijos crecen sin propósito. Qué pena. Pueden tener todos los títulos y conocimientos, pero si no hay ningún propósito en la vida, es un desperdicio de días. Tenemos que aprender a saber cuál es ese propósito. Número 4. Usted tiene que aprender a saber cuáles son sus recursos. Por ejemplo, ¿qué personas influencian en su vida para compensar las áreas débiles o no tan desarrolladas que usted no tiene? Por ejemplo, ¿qué persona levanta su fe? ¿Qué persona le ha enseñado a usted a ser buena esposa o esposo, padre o madre? ¿O cómo criar a sus hijos? ¿Qué persona es la que le anima, le levanta, le encamina? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es? ¿Qué libros usted lee? ¿Solo pasa viendo esas benditas telenovelas ahí que no sirven para nada? ¿Qué recursos usted usa? Si usted tiene una profesión, está aprendiendo algo más, sabe cómo manejar las cosas, sabe cómo administrar un presupuesto. Cada vez hay que aprender algo. ¿Cuáles son los recursos que usted tiene a su disposición? Miren, aquí en este país es tan fácil aprender a hacer de todo. A mí me da chiste porque cada vez que necesito alguna cosa, le pregunto a mi hijo Daniel, que es bien hábil, y me dice, papi, vaya al YouTube y busque y ponga ahí lo que sea. Y en realidad lo hay, ¿no? Va al YouTube y ponga cómo se cambia un foco. Y le dice cómo se cambia un foco. Es fascinante. Entonces, ¿cuáles son los recursos que usted usa? ¿O usted desperdicia el tiempo que tiene? Otra cosa que influencia mucho en nuestra vida es, ¿usted está en tono con el medio ambiente en el que usted vive? Pongamos, desde mi casa. ¿Cómo está el patio de al frente o de atrás? ¿Está cuidado? ¿Está descuidado? ¿Está en orden? ¿Hay flores? ¿Hay malas hierbas? ¿Es un tiradero? ¿Es pura tierra? Si su casa no está en ese sentido en orden, cuando vamos a la iglesia, no hay papel higiénico en el baño, las aulas de los niños están sucias, los tarros de basura están de 2-3 semanas, el parqueadero es una desgracia, o es lo opuesto.
Si la casa está en desorden y la iglesia está en desorden, la ciudad está en desorden. Porque la iglesia es la responsable de eso, no el gobierno. Porque la iglesia está formada por familias que conocen a Cristo. ¿Sí? Yo les he dicho a ustedes, mis hermanos, y con mucho respeto, yo sé cuando entro a un barrio donde vivimos los hispanos, porque todo es una desgracia. Los patios de al frente y de atrás, sin cuidar, la basura está por ahí tirada. 3, 4 carros viejos en el driveway de ahí, echando aceite. Dice que están haciendo mecánica. Un desorden completo. Pues si nosotros no sabemos usar nuestro medio ambiente bien, no podemos ser responsables. Estamos mascando el chicle, lo ponemos debajo de la silla. En vez de coger un papelito, doblarle y ir a ponerle en el tarro de basura. Hasta ser limpio cuesta, porque toma tiempo, dedicación y demás. Sigamos adelante. El número 6. Usted tiene que ejercitar su potencial. Usted ya sabe cuál es su potencial. Ejercítelo, aprovéchelo, practíquelo, aprenda más acerca de eso. Afile bien ese potencial que usted tiene. Hemos puesto el ejemplo de muchas veces de que los agentes del FBI saben identificar un billete falso de un verdadero, porque pasan estudiando, analizándolo, revisándolo, adelante, atrás, para arriba, para abajo, cuánto pesa, cuántas líneas, cuánto esto, cuánto otro, con los billetes reales. Entonces ellos llegan a conocer tan bien el billete real que apenas ven uno que es falso, lo identifican rápidamente. Cuando nosotros pasamos el tiempo en las cosas de Dios, aprendemos a identificar instantáneamente lo que es fuera del reino de Dios. Pero si nosotros no tenemos esto claro, no sabemos cuál es el potencial y no lo afilamos, no lo usamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos vamos a confundir y nos vamos a mezclar con las cosas del mundo y vamos a perder. ¿Cuál más? Aprenda a cuidar. Ya usted ya está desarrollando, ahora cuídelo. Cuidarlo quiere decir, no que nadie lo toque, no se refiere a eso. El cuidarlo es para que usted pueda administrarlo a alguien más, porque cuando uno tiene algo que Dios le da, es para el beneficio de alguien más, no solamente para mí, ¿sí? Entonces yo tengo que aprender a cuidar que nadie venga a usurparme o ninguna situación venga a disminuir ese nivel que debe tener mi potencial. Yo tengo que estar claro en las cosas que yo tengo que hacer. ¿Recuerdan ustedes lo que el rey David dijo? Mi copa está, ¿qué? ¿Llena o rebosando? Mi copa está rebosando. El Señor nos pide a nosotros que nos llenemos de su Espíritu. Cuando yo estoy lleno del Espíritu de Dios, el beneficio es para mí únicamente. Solo para mí. No es para nadie más. Pero cuando yo estoy rebosando del Espíritu, es para el beneficio de otras personas. Es para que otros sean bendecidos, otros sean enseñados, otros sean encaminados, dirigidos. Es para el bienestar de alguien más, porque Dios siempre está pensando en los demás. Si Dios me dio algo a mí, es para que yo lo invierta en los demás, no solamente conmigo. Claro, yo salgo bendecido, favorecido, porque yo soy el recipiente de ese potencial, pero es con el propósito de hacer algo más para alguien más en el reino de Dios. ¿Sí me explico? Ok. Usted también tiene que aprender a compartir este potencial. Por ejemplo, disculpen que me ponga de ejemplo porque no conozco otro ejemplo. Yo les he dicho a los hermanos, especialmente cuando vienen a participar en el liderazgo o que están aprendiendo alguna cosa, les digo, mira, yo voy a hacer todo lo posible en mi vida para que tú puedas hacer más rápido de lo que yo he hecho, mejor de lo que yo he hecho y más pronto de lo que yo he hecho. Ese es mi llamado. Ayudar a otros, equipar a otros para que logren hacer estas 3 cosas. En otras palabras, quitar las piedras grandotas del camino para que ellos puedan caminar mejor y ellos a la vez aprendan a quitar otras piedras para que la siguiente generación pueda caminar mucho mejor. Entonces, compartamos lo que Dios nos ha dado. El púlpito no es mío, la iglesia no es mía. Yo solamente soy
el portero, estoy ahí esperando que el Señor venga y cuando Él viene llama a sus ovejas le siguen y que cuando regresan las ovejas no se meta ningún lobo. Entonces ahí yo me pongo en la puerta y cuando veo alguno de esos, tiene la autoridad que les hablábamos al comienzo y sale a relucir. Entonces hay que compartir ese potencial. Y por último, usted y yo tenemos que aprender que hay limitaciones. Y yo me he hecho esta pregunta: ¿por qué el Señor nos pone limitaciones? Yo no sé cuál sea su respuesta. Yo he sacado 3 o 4 conclusiones sencillas. Las limitaciones nos enseñan, primero, que yo tengo que depender de Dios y de alguien más, porque tengo limitaciones. Número 2, las limitaciones me enseñan a no tener un concepto de mí mismo más alto del que debo tener, sino mantenerme en humildad. Número 3, las limitaciones me enseñan a agradecerle a Dios que hay alguien más que puede hacer las cosas que yo no puedo hacer. Agradecerle a Dios, ser agradecidos. Número 4, cuando yo estoy agradecido, yo aprendo y la limitación me ha enseñado a estar conforme con quien yo soy. Y cuando le digo conforme, no me refiero a un conformismo, porque conformismo es quedarse en la mediocridad. No me refiero a eso. Estoy conforme con lo que Dios me ha dado a mí. Claro, estoy aumentando lo que Dios me ha dado a mí, pero por ejemplo, Dios no me ha llamado a mí a ser evangelista, entonces no ando afanado, ni preocupado, ni aparentando ser lo que no soy. No me refiero a eso. No, estoy conforme con lo que soy. Me dijo que haga lo que tengo que hacer, lo hago. Usted esté conforme con lo que usted tiene que hacer, pero no un conformismo, porque siempre hay en el reino de Dios un margen en el cual uno puede aumentar más cada día. Como por ejemplo, cuando yo estuve en mi último año en la universidad hace mucho tiempo, uno de nuestros profesores en el último año nos dijo: cuando ustedes salgan de esta institución, no piensen que ya saben todo. Apenas saben el 15%. El 85% restante es toda la vida que ustedes van a tener que aprender. Prepárense, alístense, enseñen, hagan todo lo que hay que hacer. Aprenda a saber cuáles son sus limitaciones. A ustedes recuerden Moisés, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años otra vez en el desierto con los judíos, ¿verdad? Y cuando él salió a la batalla, él levantaba las manos y la guerra se ganaba. Cuando bajaba las manos, se cansaba, ellos perdían la guerra. Y vinieron 2 personas y le sostenían para que las manos estén altas. Eso quiere decir que Moisés comenzó a tener limitaciones, como toda persona, y él comenzó a aprender a depender de otros. Su suegro mismo dijo: Moisés, ¿qué estás haciendo aquí sentado todo el día juzgando al pueblo? Te vas a cansar, te vas a estresar. Esa palabrita. No, la Biblia no habla de estresarse. Vas a hacer las cosas mal. Le digo: ¿por qué no haces esto? Divide personas de 10, de 50, de 100, de 1000, y las cosas difíciles y graves que las traigan a ti. Comparte, limitaciones. Igual es en la iglesia. La iglesia es compartida con el liderazgo, cada uno tiene responsabilidades. Por eso ustedes no han de haber oído mucho de mí, porque ellos están atendiendo, llamando, preguntando, buscando. Es como hoy día llegaron los textos de oración, que hay que orar por tal y cual persona, dependiendo de otras personas, enseñando a otros a hacer lo que tienen que hacer. Aprendamos a identificar estas cosas. Estos son las llaves, como les decía, que nos enseñan a abrir nuestro potencial. Cuando nosotros comenzamos a entender, cuando nosotros comenzamos a analizar y podemos ver todas estas cosas para que podamos abrir ciertas puertas de bendición, para que podamos ejercitar una nueva dimensión de la libertad y de la autoridad de Dios y en hacer lo que tenemos que hacer. Recuerden, nosotros vivimos en 2 mundos. Vivimos en este mundo físico, pero también vivimos en el mundo espiritual. Somos parte de un reino.
No podemos desasociarnos de ninguno de los dos. Y tenemos que aprender a vivir en los dos de una manera correcta, ¿sí? Siendo buenos ciudadanos, productivos de nuestra sociedad, no vagos, negligentes, abusivos, que quebramos la ley el rato que queremos, igual en el reino de Dios. Miembros del reino de Dios activos, miembros del reino de Dios que cumplimos con las leyes espirituales que tenemos que cumplir. Porque lo espiritual y lo natural se conectan. No son dos cosas divorciadas, se conectan. Nada más, se conectan. Por eso hay recompensas. Hemos hablado de esto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, mis hermanos, como ustedes ven, hoy día hemos estado compartiendo estos 10 puntos, estas 10 llaves para desarrollar nuestro potencial. Nosotros tenemos que aprender a descubrir quién es Dios. Y recuerden, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Quiere decir que actuemos como Él actúa. No vamos a ser como Dios, pero Él quiere que actuemos como Él actúa. ¿Verdad que sí? Entonces aprendamos a actuar, aprendamos a hacer estas cosas que Dios nos pide que hagamos. Y no sé, pues quiero ver si es que hay una pregunta que dice, ¿quién es la fuente? La fuente es Dios. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el Padre que sostiene toda la tierra. Él no es un Dios que se alejó de la tierra. Él interviene en las cosas, en la historia y en las situaciones del mundo y está al tanto de todo lo que pasa. No crean ustedes que esto del virus no lo está viendo. Claro que lo está viendo. Él tiene un tiempo y lo va a ir poniendo en perspectiva como tiene que ser. ¿Ok? Esa es la fuente. Es la fuente. La segunda era cómo usted funciona. Aquí otra pregunta, ¿cómo yo funciono? Esto depende de usted. Dios le ha dado a usted una serie de talentos naturales, habilidades, inclinaciones, inteligencia y todo lo demás. Asimismo, como lo vamos a ver el domingo, le ha dado dones espirituales para que usted y yo aprendamos a usar esos dones espirituales. Vamos a ver. ¿Sí? Todas esas preguntas ahí que están. Muy bien. Creo que no hay más. Me ha dado un gusto otra vez compartir con ustedes. Veo que muchos van saliendo en un ladito de la pantalla. Quiénes son, quiénes están, los que se van conectando y demás. Entonces yo les animo a que se sintonicen, lo compartan con sus amigos y demás. Como siempre termino pidiéndoles que por favor sean sabios, sean prudentes, sean prolijos en cuanto a las cosas que hacen, cuiden a sus familias, no se olvide de tener santa cena en su casa, ¿sí? Para que la sangre de Jesús esté todos los días. Si usted va a salir porque tiene que trabajar o tiene que hacer alguna cosa en la calle, comprar medicina o alimentos, Señor, cúbreme con tu sangre, protégeme de todo mal, tome las precauciones, póngase su mascarita y demás, cumpla con las leyes y salga en el nombre que es sobre todo nombre, como vimos el domingo pasado, en el nombre de Jesús. No tenga miedo del virus, téngale miedo al Señor. En serio le digo, no tenga miedo del virus, no le dé mucho coco a esa cosa, pero sí dele mucha atención al nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el nombre que es sobre todo nombre. Entonces usted haga estas cosas, le sugiero. El domingo estaremos a las 10:02 de la mañana, vamos a cantar unas canciones al Señor, vamos a tener los anuncios. Les animo a que los padres sigan viendo el Facebook para las clases de los niños y todas las actividades que estamos haciendo. No se olvide de cumplir los miembros de la iglesia con las responsabilidades que tenemos en la iglesia. Por favor, le animo. Sé que hay limitaciones, hablando de limitaciones, sé que hay necesidades, todos las tenemos, pero ahora es el tiempo cuando tenemos que ser generosos y confiar que mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es, mis hermanos, quedemos hasta aquí. Seguiremos el próximo jueves, como les decía, vamos a estar viendo en cambio los enemigos del potencial, es el tema que sigue en mi clase que tengo aquí. Y el domingo, como les decía, vamos a estar hablando acerca de
los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo, todos esos dones que Dios nos ha dado. Oremos, mis hermanos, les deseo una buena noche, que descansen, que compartan con la familia y seguimos en oración, dando gracias a Dios porque su mano poderosa está sobre nosotros y nada ni nadie nos podrá tocar y separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te alabamos esta noche, te bendecimos. Descansamos, Señor, el cuerpo físico en tu nombre. Reposamos, Señor, que tú nos hables por medio de sueños y visiones, que es el lenguaje de tu Espíritu. Despiértanos, sacúdenos, enséñanos, ministranos, Señor. Háblanos personalmente a cada uno, a mis hermanos, a mí. Dinos, Señor, qué es lo que tenemos que aprender, qué es lo que tenemos que hacer en la situación esta que vivimos, ahora que estamos en casa y que tenemos ciertas limitaciones que antes no las teníamos. Enséñanos a ver lo que no se ve, enséñanos a actuar y a caminar en fe, enséñanos a proclamar tu palabra en fe, de que las cosas que tú dices, esas son las que pesan y esas son las que serán, porque los dichos de Dios son sí y son amén, y nada ni nadie puede cambiar lo que Dios tiene ya establecido. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Mis hermanos, que descansen, que disfruten de la familia. Les veo el domingo, si Dios nos permite, y esperamos que esto pase pronto, como siempre, para darnos un buen abrazo, firmes, tomarnos un café o lo que sea y compartir un poco. Que Dios los bendiga. Una buena noche, hermanos. Hasta luego.